Padre, te alabamos porque tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza. Te damos gracias, Padre, por este día lindo, maravilloso que tú nos has dado, por la lluvia que está cayendo. Aleluya. Tú comparas tu palabra con la lluvia, que la lluvia cae a la tierra y la hace germinar. Aquí es tu palabra que cae en nuestros corazones y tú le das el crecimiento para la gloria y honra de tu nombre. Esta mañana te damos gracias una vez más por ese regalo tan grande que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos a entender, Padre, por la revelación, la iluminación del Espíritu Santo, que Jesucristo es el Señor. Es el nombre que tú le has dado después que le resucitaste entre los muertos y le diste ese nombre que es sobre todo nombre, para que nosotros confesemos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos, Padre, y necesitamos ahora tu palabra, que la vamos a ministrar, pero necesitamos también tu gracia para ministrar la misma, y tu gracia para que cada uno de nosotros seamos ese buen terreno donde cae la semilla incorruptible que es tu palabra, que tú le des el crecimiento para que el fruto sea visto. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo quiero continuar hablando de tres hombres que nos habla el Nuevo Testamento, que es Pedro, Juan y Pablo. Cada uno de ellos tiene un ministerio diferente, pero cuando estudiamos a estos tres varones de Dios en la Biblia, aunque tienen unos ministerios diferentes, no es para traer división en el cuerpo de Cristo, sino que cada uno de ellos se complementan uno a los otros. Y al estudiar los ministerios de estos tres hombres, es necesario que entendamos el tiempo en que estamos viviendo, para ver cuál de esos tres ministerios, aunque ya Pedro no está, Pablo no está, ni Juan tampoco, pero el ministerio que Dios le dio a estos tres hombres no ha dejado de existir ese ministerio. Ese ministerio, el de Pedro, el de Pablo y el de Juan, están vigentes. Por eso es necesario que veamos hasta donde Dios nos ayude. Cada uno de estos hombres y el ministerio de ellos, para que veamos la necesidad que tenemos hoy una necesidad imperativa que sobrepasa cualquier necesidad en la iglesia, cuando logramos ver a estos tres hombres y el ministerio de cada uno de ellos. En Mateo capítulo 16, Jesús le había preguntado a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ya sabemos la historia. Cuando le preguntó a ellos: ¿y ustedes? Para ustedes, ¿quién soy yo? El apóstol Pedro fue el que le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Cristo? Pedro, contestaste bien, por una razón. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es bien importante que lo veamos.
Porque la revelación de Dios no es exclusiva para Pedro. Para nosotros hoy también. Y nosotros tenemos que tener un conocimiento de Jesucristo más allá de lo que dice la palabra escrita. Un conocimiento revelado de Cristo Jesús. Por eso Pablo oraba por los hermanos de Éfeso, que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbrara los ojos de su entendimiento, para que por la revelación del Espíritu Santo pudieran entender ellos y nosotros hoy a la esperanza que Dios nos ha llamado. Esa oración debe estar vigente en cada uno de nosotros, no orando por usted nada más, sino por todo el cuerpo de Cristo, la iglesia, a nivel mundial. Porque tener conocimiento intelectual es una cosa, la capacidad mental para memorizar, inclusive las escrituras, es una cosa. No está malo, pero todo ese conocimiento sin la revelación que solamente el Espíritu Santo lo puede dar, nos quedamos truncos, o sea, nos quedamos a mitad. Fíjese que en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, era un conocimiento que se tenía de Dios exteriormente. Cuando un hebreo quería saber, por ejemplo, para dar un ejemplo de tantos que se pueden dar, cuáles eran los alimentos que tenía, que podía comer y cuáles no, ¿a dónde tenía que ir? Él no iba en oración a Dios. Él iba al sacerdote o al escriba, que eran los que conservaban las escrituras. Ellos buscaban, entonces le explicaban. Si leemos en la escritura cuántos reyes tenían que ir a la guerra en contra de otro rey, reyes de Israel, pero no estaban seguros si Dios estaba de acuerdo con que fueran a la guerra. ¿Dónde iban ellos para saber la voluntad de Dios? Tenían que ir al profeta. Allí le preguntaban al profeta y Dios a través del profeta les hablaba. Pero en el nuevo pacto, Dios se ha comprometido a que no hay la necesidad de que nadie nos enseñe, porque Él mismo se comprometió a enseñarnos. No, esto es algo maravilloso. Y una de las funciones que tiene el Espíritu Santo, por la cual el Señor envió, es que Cristo lo dijo: Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Tenemos al Espíritu Santo. Claro, entonces usted me dirá: ¿y por qué usted está de pie ahí ministrando la palabra? Bueno, porque la revelación de lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario está viendo el fruto de sus aflicciones. Hoy la Biblia le llama a la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la revelación de Cristo para la iglesia no viene a un miembro del cuerpo, sino que viene parte de la revelación a un miembro, luego le da revelación a otro, para que entendamos que nos necesitamos los unos a los otros. Entendamos que somos un cuerpo. Lamentablemente, el que no tiene la visión del cuerpo, pues vive como creyente, pero independiente del cuerpo, haciendo las cosas que a él le da la gana o a ella le da la gana. Se congrega, canta, pero estar sujeto, como dice la Biblia, los unos a los otros. Eso no es conmigo.
Entonces las reuniones, pues Dios le place dar una revelación a Seidi para que traiga una palabra. Dios le place dar una revelación a diferentes hermanos, la traen y ahí todos nos vamos edificando, siempre y cuando que sea por la palabra. Para que entendamos que nos hacemos falta los unos a los otros. Y esto es fácil de entender, porque Pablo, la analogía que él usa para hablar de la iglesia como cuerpo, es el cuerpo físico de nosotros. ¿Y cuántos miembros tiene este cuerpo? El suyo, ¿cuántos? Pero cada miembro se necesitan los unos a los otros. Y todos funcionan para lo mismo, para la edificación y la ayuda del cuerpo. Así nosotros también tenemos que funcionar, que fue el ejemplo de Cristo, que hoy se trajo bastante de eso. No buscó su propio bien. Jesucristo no apeló a los derechos que él tenía, al poder que tenía, aunque lo tenía. No fue que los dejó escondidos por allá en el cielo, un rinconcito, en lo que él volvía para cogerlos. Sino que no hizo uso de eso. Se fue humillando, vino al nivel de nosotros como hombre, y después de ser hombre, se siguió humillando, porque vino a servirnos, y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Si usted quiere saber lo que es, lo que él nos dijo, que lo dijo cuando él estaba ministrando, para aquel entonces y para hoy: todo el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La Biblia te habla de dos cruces que llevó Jesucristo. En el Calvario hay una, que era la que usaban los romanos. Pero antes de Cristo llegar a esa cruz, para pagar el precio de nuestra salvación, desde que él fue bautizado por Juan el Bautista y salió del agua, ahí él tomó la cruz de la negación de él mismo. Es la que él nos manda a llevar. Todo su ministerio fue negándose a sí mismo y vino a servir, no a que le sirviera. Eso es tomar la cruz. La negación, Filipenses capítulo 2. Y él lo dijo: niéguese a sí mismo. Pero, ¿cuál es la actitud de nosotros a veces? No, que no se crean que porque yo soy cristiano, no, a mí no me vengan a pisotear porque... Y en esto pues hay que tener cuidado, porque la Biblia dice que el que no se quiere humillar, pues Dios lo... Digo, el que no se quiere humillar, pues Dios lo que... pues lo humilla. Él nos ama tanto. Por eso que le dice que Dios al que ama disciplina. Por eso es que a veces no debemos orar con ligereza, como dijo Pablo a Timoteo: no imponga las manos con ligereza. Porque a veces yo puedo caer en una situación por desobediente. Estoy pasando por la disciplina del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hermano. Y fíjense la revelación que tiene Pedro. Que Pedro era un hombre que no había que obligarlo para que hablara. El apóstol Pedro tenía a flor de labio las palabras. El asunto es que muchas veces dijo las palabras incorrectas. En ese sentido, a veces yo me parezco a Pedro. Estoy hablando de mí. Hay veces que alguien viene a hablarme, yo no permito
que la persona me traiga su pensamiento con su precaución. Cuando yo la interrumpo, ahí traigo yo mis criterios. Esto puede ser en cualquier tema que me pasa a mí. Viene alguien y me dice, yo tengo un dolor por aquí. Yo lo dejo que hable, no lo dejo que hable. Pues mira, ¿sabe qué? Yo estaba pasando por lo mismo, mira, y me tomé esto, fui, y se me quitó. Yo he ido a hacer trabajo de electricidad que he tenido que cerrar la boca para escuchar a una persona que no sabe lo que está diciendo. Y después que termino, yo acabate. Avisa. Y todo esto, hermano, va en la disciplina. En la disciplina. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 16 de Mateo, vemos que Jesucristo le dijo, Pedro, después de la revelación, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Pero antes de que Jesús le otorgara las llaves del reino de los cielos a Pedro, antes de que Pedro pudiera hablar de parte de Dios, el Señor le enseñó que él primero tenía que escuchar. Escuchar. La Biblia dice, y Cristo lo dijo, lo repetía, el que tenga oídos para oír, oiga. Y cuando Pedro ha recibido esa revelación, tiene que pasar por la enseñanza que le está dando su maestro. Imagínense la experiencia de estos hombres como el maestro ahí todos los días con ellos. Oyéndolo hablar, escuchándole lo que Cristo hablaba, viéndole los milagros que él hacía. Pero muchas cosas, aunque oyéndolas y viéndolas, no las entendían porque estaban vedadas. No habían recibido revelación. La revelación genuina vino después que vino ¿qué? El Espíritu Santo. Después de esta revelación que recibe Pedro, el Señor le dice que era necesario que fuera a Jerusalén, fuera despreciado por los sacerdotes, por todo allí, y que iba a padecer, inclusive iba a morir. Pedro lo jaló aparte y le dijo, Señor, no permita que te pase esto. ¿Sabes? Y a ese que había recibido la revelación, ¿qué le dijo Cristo? Cuando le dijo Cristo, le había dicho, bienaventurado eres Pedro, ahora le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, Jesucristo no iba con jodeo, él le hablaba ahí, como decimos aquí en los boricuas, por el centro del plato. Apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. No pones las cosas, no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las terrenales. Ahí Pedro habló, y así habla un hombre almático, que se deja llevar por el alma, por los sentimientos. Hermano, y esto no es asunto de sentimientos. Ese fue uno de los temas principales que se dieron unos debates cuando yo me convertí al Evangelio. Hermano, porque si usted no siente la salvación, algo malo está pasando. ¿Y dónde dice la Biblia que la salvación se siente? Pero la tradición nos enseñó a que la salvación hay que sentirla. Lo único que se parece pero no es, fue lo que dijo el salmista David después que había pecado, que le pidió perdón a Dios. ¿Y qué le pidió David? A Dios. Devuélveme la salvación.
No, devuélveme el gozo de la salvación. Y la salvación que Cristo efectuó en la cruz del Calvario, en su vivir y en su muerte y en su resurrección, es para ser creída, para creer. Amén. Aleluya. Hermano, pero es que a veces yo siento, yo no estoy diciendo que eso es malo, yo estoy hablando de la salvación. Si decimos que la salvación se siente, todavía no hemos entendido lo que es la salvación de Dios para nosotros, en Cristo Jesús. Y ustedes saben que en Israel estaba bajo el Imperio Romano, pero que todo aquel judío que pertenecía al pacto y que iba al templo, que en el Viejo Testamento era la casa de Dios, por cuanto eran hijos de la casa, no tenían que pagar el tributo. El tributo lo pagaba los que eran gente extraña, no los hijos. Pues en cierta ocasión vienen y le dicen a Pedro: tu maestro paga los tributos que eran impuestos por... ¿Qué le contestó Pedro? Pedro contestó a la ligera. Oh, sí, no. Pero van acá, si es que Jesús no tiene que pagar impuestos porque Jesús es hijo. Pero Pedro le dijo a ellos: no, sí, él lo paga, claro que lo paga. Cuando Pedro va donde Jesús, Jesús no lo dejó que hablara. Jesús se le adelantó y le dijo: Pedro. Y ahí comenzó a conversar con Pedro. Sobre los tributos que había que pagar para el templo. Digo, ¿quién es el que tiene que pagar los tributos? ¿Los hijos o los extraños? Porque los hijos están exentos, no tienen que pagar. Digo, no, eso es así. En otras palabras, ¿y para qué tú te pusiste a decir que yo estaba pagando cuando yo soy el hijo sobre la casa de Dios? Pero hay una palabra ahí bien clara, y eso está en el capítulo 17 de Mateo para que después lo estudien, donde Jesús no tenía que pagar los tributos. Pero miren la palabra que aparece ahí. Jesús le dijo a Pedro para que ellos no se escandalizaran. O sea, Jesús no presenta una alegación legal de que él no tiene que pagar tributo. Él no hizo eso, él le dijo a Pedro. Y lo que le dijo que hiciera fue para que ellos no se escandalizaran. Vete, tira el anzuelo, allí cogerás un estatero, y allí ya ustedes saben la historia. Dentro de ese pez ahí va a haber un estatero que es el que tú vas a pagar los tributos por ti, por mí. Cristo no tenía que pagarlo, pero miren la palabra, para que no se escandalizaran. Jesucristo nunca buscó y se defendió por sus derechos. Eso es tomar la cruz, vuelvo y repito. Y antes de que Pedro le hablara a Cristo, le dijera: mira, vinieron una gente ahí, yo dije que tú pagabas. No, Cristo no lo dejó que hablara.
Ahí Pedro recibe otra enseñanza de su maestro. Hermano, antes de que abramos la boca para hablar, vamos a ver qué es lo que ha dicho nuestro Padre que está aquí escrito. Cuando Pedro hace uso de las llaves del reino, ustedes saben que llaves en plural, la primera la usó el día de Pentecostés, donde comienza a predicar el Evangelio, que no es otra cosa, el vivir, muerte y resurrección de Cristo, y dice por qué. Ahí está en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que todos lo sabemos. Pero antes de Pedro abrir la boca ahí para hablar la realidad, bueno, yo pregunto, ¿no dice la Biblia que Pedro y Juan eran gente del vulgo? O sea, que eran gente sin letra. Pero ¿cómo Pedro comienza a hablar con esa autoridad, con esa precisión, citando las Escrituras? ¿Por qué? Si él no fue a estudiar en ningún sitio. Porque quien estaba hablando a través de él era el Espíritu Santo, que Cristo se lo había dicho. Cuando tengan que hablar, no se preocupen por lo que han de hablar, porque será el Espíritu Santo quien le va a dar las palabras para que hablen. ¿Y con qué autoridad él hablaba? Sepa ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes mataron, pero no fue porque ustedes tuvieron poder sobre él, por determinado consejo de Dios. ¿Saben qué? Que a este Jesús que ustedes lo vieron en la cruz morir, vieron cuando lo enterraron en la tumba de José de Arimatea, el Padre le ha resucitado porque era imposible que la muerte lo retuviera. Ha resucitado. Amén. Está vivo. Y Dios el Padre lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Cuando ellos oyeron esa palabra, le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Pedro le dijo, levante la mano derecha a todo aquel que quiere aceptar a Cristo como su Salvador. Así fue. No, hermano. No. Y esto lo vamos a entender mejor cuando busquemos, profundicemos, estudiemos qué es lo que significa la palabra Señor. ¿Por qué Jesucristo hay que recibirlo como el Señor? Allí Pedro le dio una orden. Arrepiéntanse. Arrepentidos. Cambien de mente. Amén. Son incrédulos, están de espalda a Dios. Cambien de mente, crean al Evangelio. Den la vuelta y comiencen a caminar de frente a Dios. Y esto lo pueden hacer por medio de creer en Cristo. Que el Padre lo ha hecho Señor y Cristo, o sea, el Mesías, el enviado, lo ha hecho Señor, dueño de todo, del que puede, del que sabe. Aleluya. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Hubo una orden para recibir el perdón de los pecados de parte de Dios, recibiendo a Cristo como su Señor. Y después que le dio las instrucciones que tenían que hacer para ser salvos, ahora aquí hay otro consejo de parte de Pedro para ellos, que no lo podemos pasar por alto.
el primer mensaje de Pedro para ellos tenía que ver con el perdón de pecado. Eso era entre Dios y ellos. Si se arrepentían y creían en Cristo, ahí recibían de parte de Dios el perdón de pecado. Amén. Señor Jesús. Ahí quedaban libres para alabar y glorificar a Dios, libres de la ley, libres del diablo, libres del pecado, libres del infierno. Pero después que Pedro le da esa palabra para el perdón de pecado, ahora viene un consejo de Pedro para ellos, que ellos tienen que actuar ahora para algo, que nos toca a nosotros hoy también. Y Pedro le dice, y sed salvo de esta perversa generación. Eso les toca a ustedes. Aleluya. Son ustedes los que tienen que actuar en cuanto a esto. Dios los perdona, pero ustedes tienen que buscar a ser salvos de esta perversa generación. O sea que Pedro fue un discípulo buena gente. Un discípulo que aprendió de su maestro. Porque cuando a Cristo le traen un joven endemoniado para que lo sanara porque los discípulos no pudieron, Jesucristo le dijo, oh generación perversa y adúltera, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Pedro fue un buen discípulo, porque él escuchó primero a su maestro, llamándole a esa generación incrédula perversa. ¿Qué es una persona perversa? ¿Los tendremos hoy? Sí. Que nosotros debemos ser salvos de ellos también hoy. Para ese entonces una persona perversa y esa generación perversa no era que no eran religiosas. Tenían religión, pero se negaron a recibir a Cristo como el Mesías, como el que Dios envió, y a no poder entender las cosas, aunque elementales, espirituales. Prefirieron seguir creyendo a una religión, defender esa religión que era el judaísmo, los saduceos, los herodianos. ¿Cuántas religiones había? Escucharon, vieron a Cristo hacer milagros, pero ellos se mantuvieron creyendo en lo que ellos tenían hacía tiempo. El vino añejado, todavía en nosotros, yo no sé en ustedes, pero todavía en mí todavía queda parte del vino añejado. Yo no sé en usted. Hermano, y está pasando hoy lo mismo. ¿Por qué hay tanta división en el pueblo de Dios? En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se pretende decir que se predica el Evangelio, que se cree en la Biblia, pero desde mi trinchera. Cuando digo trinchera me refiero a mi denominación, a lo que nosotros creemos. Para que usted vaya pensando, el ministerio de Pedro lo usa el Señor para comenzar a predicar el Evangelio a los judíos. La otra llave es que Pedro, Dios lo usa para que le predique a los gentiles, y esto fue en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, que eran gentiles. Amén. Y ya sabemos la historia, ¿verdad que sí? Quiere decir que el ministerio de la predicación del Evangelio Aleluya. tiene que estar vigente. Pero el Evangelio verdadero. Y ustedes saben que de aquí de Puerto Rico han salido muchos predicadores del Evangelio. A nivel mundial se está predicando el Evangelio. Amén.
Pero ¿cuál era el ministerio de Pablo? El ministerio de Pablo, aunque Pedro, Dios lo usó como evangelista, también Dios lo usó para ser pastor. O sea que una misma persona, y en una misma persona se pueden manifestar diferentes ministerios, tanto de predicador del evangelio como pastor. Y eso lo vivió Pedro. Y fíjense que el ministerio de Pedro en el reino de Dios como que guardaba una relación con el trabajo secular que él tenía, que él era pescador ¿de qué? De peces. Se iba con la barca al mar de Galilea a pescar peces, para la venta, para comer. Y ahí fue cuando Cristo le dijo que lo siguiera, que lo iba a hacer ya no pescador de peces, sino pescador de hombres. Y así sucedió. Inmediatamente que Cristo lo llama, ¿qué hizo Pedro? Dejó la barca, la red y se fue detrás del maestro con Andrés su hermano. Ahora, rapidito así para que sigan estudiando en sus casas. El apóstol Pablo era lo que hoy le podemos llamar aquí en Puerto Rico un carpintero. Sabía cómo edificar, un carpintero aquí sabe cómo edificar una casa, sea de madera o de bloque. Bueno, el ministerio de Pablo era edificar tiendas de campaña. Y el ministerio de Juan, cuando el Señor lo encontró, ¿qué hacía Juan? Y su hermano Jacobo estaban remendando las redes. O sea, las redes se habían roto y ellos las estaban restaurando, volviéndolas a su estado original para seguir pescando. El lienzo que vio Pedro con animales puros e inmundos que tenía una interpretación espiritual estaba ahí desorganizado, todos juntos ahí. Pero cuando Cristo fue a la cruz, ya no hay impuros y puros. Ahora la ley nos había catalogado a todos como pecadores, estábamos todos, tanto judíos como gentiles, fuera de la gloria de Dios. Entonces, ¿a quién Dios le da la revelación para que no solamente vea lo que es la iglesia, sino cómo es que la iglesia se debe organizar como cuerpo, cuál es el crecimiento de la iglesia y cuáles son los materiales que hay que usar para la edificación de la iglesia? No fue a Pedro, no fue a Juan, fue a Pablo. Y ahí están los escritos de él. Pero ¿qué hacía Juan? Remendando las redes. Jesucristo comparó el reino de los cielos con una red que es echada en el mar y esta coge toda clase de peces. La red del evangelio desde el cuarto siglo en adelante comenzó a tener roturas, pero no para que salieran peces, sino para que entraran doctrinas heréticas, tradiciones. Y hoy ahora usted, si entiende que esto es así, usted mire a ver cuál es el ministerio que debe de estar en vigencia, no tanto del evangelismo, sino no de la edificación de la iglesia, sino alguien que ministre sobre la restauración de la iglesia antes que Cristo venga. Y ahí es donde el Señor nos quiere, a ver, sin dejar un ministerio, sin dejar el otro, sin encontrarlo inferior uno al otro. Pero hoy el ministerio que más le hace falta a la iglesia
es el que el Señor comenzó con Juan. Tienen que haber enseñanza, tienen que haber maestros de la palabra, pero no para ministrar cualquier palabra, sino una palabra de restauración. Hermano, la iglesia tiene que dejar esto y coger esto otro que es lo verdadero. Amén. Por eso es que va a haber problemas. Al que traiga la palabra de Dios pura, sana como es, vamos a tener problemas. No con los impíos, con muchos creyentes. Inclusive con pastores, que sé que muchos escuchan esta palabra, pero bien pocos son los que dicen amén. Y otra cosa, yo puedo decir amén aquí a una palabra, pero una pregunta, ¿la estás poniendo en práctica? Porque es que hay que abandonar muchas cosas. Amén. Gloria a Dios, Jesús. Y nosotros tenemos que cuidarnos de esta generación mala y perversa. Y lo que he dicho anteriormente lo voy a seguir diciendo. Cuando un hombre o una mujer se convierten verdaderamente a Cristo, no es para tener enemistades con nadie, pero hay amistades que teníamos que hay que tratarlas de lejito. Sí. Porque cuando nos encontramos con ellos, hay veces que cuando venimos a ver ha pasado media hora, 40 minutos y estamos hablando de la basura que ellos hablan. Pero no abrimos la boca para hablar de Cristo Jesús. ¿O es que en este tiempo no hay esa generación adúltera, perversa? Y recuerden que si algo el Señor nos ha enseñado aquí a tiempo es que hay que tener cuidado con el engaño. Satanás no se va a presentar por decir, hola, yo soy el diablo, ¿cómo están? Él lo hace por medio del engaño, por medio de la imitación. Amén. Y están habiendo muchas manifestaciones, inclusive milagros de sanidades. Se están dando, hermanos, pero no quiere decir que vienen de parte de Dios. La Biblia lo dice, que a muchos en los postreros tiempos, aún a los escogidos los va a engañar. Porque nos dejamos llevar a veces más por lo que vemos que por lo que no vemos. Amén. Y no crea que porque una congregación tenga 6,000, 8,000 congregados ahí oyendo a un disparatero desde el púlpito, la cantidad es la que determina que ahí está Dios. No, estamos equivocados. Bíblicamente, a las multitudes era que el Señor le hablaba bien fuerte. Por eso es que Él le dice en cierta ocasión a sus discípulos, no se preocupen, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo sé que Dios hace milagros todavía, lo que yo digo es que hay que tener cuidado si ese milagro viene de parte de Dios o no. Y el que los hace, ¿cuál es el propósito de tú usar el nombre de Jesús? Para que ese milagro se dé. Ahí está otra cosa. Aquí ustedes pueden entrar, William puede invitar a un predicador aquí que ministre 20,000 veces mejor que yo. Mire esto. Pero ¿cuál es el propósito de que él vino aquí a ministrar? Si le dijo a William, bueno, la ofrenda más pequeña que yo acepto, y si son pocos, 100 pesos. Para dar un ejemplo, ¿verdad? Y ahí hay que tener cuidado porque está vendiendo lo que por gracia recibió, lo está vendiendo. Amén. Y hay muchos que lo hacen por dinero. ¿Cuántos cantantes hay? Pero ya es una línea que están imitando al mundo. Son ganadores de Grammy. Y para tú traer a un cantante de eso aquí, te tienes que tener no menos de $3,000.
porque ellos le han puesto precio a los cánticos que ellos cantan. Ese fue el ejemplo que dio Cristo. Como ese no fue el ejemplo, sino que Él vino a servir, Él dijo, van a dar por gracia lo que por gracia han recibido, ¿sabes? Por eso es que hay una advertencia en una de las cartas de Apocalipsis, que muchos han seguido el camino de ¿quién? De Balaam. De Balaam. Y eso los vamos a esperar que aparezcan algún día porque todavía no están, ¿sabes? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? No nos vamos a dar cuenta, hermano, que ya estamos viviendo esto. Y un lago con fuego ardiente sigue marcando el destino. Aquel que sigue el camino de Balaam el vidente. Los veo frecuentemente con su espíritu altanero, diciendo es que el obrero es digno de su salario y son presas del adversario por el amor al dinero. Dios los bendiga y nos vemos el domingo.